Hermanos, qué privilegio poder estar aquí con ustedes. Como bien dice mi amigo Iván, hay tantas nacionalidades dentro de uno. Los peruanos me preguntaban si soy peruano, pero no lo tenían claro. Algunos chilenos vinieron y me preguntaron si era chileno, porque decían algo suena por ahí que suena chileno. Pero también soy caribeño. Entonces toda esa mixtura uno la va asumiendo en la medida en que el Señor nos va llevando por diferentes lugares y nos da la oportunidad de poder servirle y glorificar el nombre del Señor y ver a lo largo y ancho de América Latina cómo el Señor se está moviendo de diferentes maneras y podemos gozarnos en todo lo que Él está haciendo. Y hermanos, qué privilegio poder estar aquí, como bien decía Iván, más de un año de trabajo, organizando, reuniéndonos, planificando, soñando, pensando en las posibilidades y más que todo, si hay algo en lo que yo creo que es una convicción personal, yo considero a un Dios que va delante mío. Nosotros a veces tenemos la idea de un Dios que va detrás nuestro y nosotros le vamos diciendo, Señor, arregle este entuerto que he creado. Señor, mira esto que yo he hecho para que tú lo soluciones y lo hagas más grande. Pero nuestro Dios es el buen pastor y el buen pastor va delante nuestro, guiando nuestro camino. Él va dejando huella para que nosotros sigamos sus pisadas. Él preparó buenas obras de antemano para que caminemos por ellas. Ese es el Dios soberano a quien nosotros seguimos. Y ese es el Dios soberano a quien Iván y yo percibir a lo largo de estos meses de trabajo, de organización y ver ahora simplemente lo que el Señor ha hecho, más allá de nuestras fuerzas y más allá de nosotros mismos. Y por eso nos gozamos y estamos agradecidos con el Señor por lo que Él nos permite ver ahora y verlos a todos ustedes, por los que estuvimos orando sin conocerlos, por los que estuvimos pidiendo al Señor que de una manera especial, no a través de nosotros, sino a través de Él, pueda tocar sus corazones. Y qué privilegio también estar un sargento entre dos generales, así que eso también es algo que yo reconozco delante de Dios. Mis hermanos han puesto los portalibros muy claros para que nosotros podamos continuar con aquello que vamos a compartir. Y por eso les pido que oremos al Señor para que Él nos guíe, nos dirija y nos dé la oportunidad de poder compartir su palabra de la mejor manera posible. Señor, que venimos delante de ti suplicando otra vez más tu misericordia. Qué bueno es, Señor, reconocer que tú tienes abundante compasión para nuestras vidas. Y qué bueno es saber, Señor, que si nos paramos hoy delante de ti, es reconociendo, Señor, que tú ya preparaste el camino para que nosotros lo podemos recorrer. Qué bueno es saber, Señor, que podemos contar con la dirección y la guía de tu Espíritu Santo. Qué bueno es saber, Señor, que contamos con tu protección y podemos pararnos en este lugar bajo el amparo de tus alas. Qué bueno es saber, Señor, que tú nos diriges a toda verdad. Qué bueno es saber, Señor, que tú estás dispuesto a desentrañar tus misterios y abrir nuestros ojos, Señor, de acuerdo a tu voluntad y mostrarnos la senda, el camino por donde debemos andar. Simplemente te pedimos en nuestros corazones que nos des actitud para escuchar. Que tú, Señor, dispongas nuestros oídos para que se inclinen a tu verdad. Que tú, Señor, aclares nuestra mente para poder escuchar tus palabras, poder percibirlas y poder obedecerlas. Guíanos tú, Señor, de acuerdo a tu corazón, muéstranos tus caminos, enséñanos la senda por la que debemos andar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nosotros hemos estado escuchando a lo largo de estos días, tratando de clarificar aquello que consideramos que son los fundamentos sobre los cuales nosotros edificamos nuestra vida espiritual. Fundamentos que son claros, fundamentos que han sido fundamentos que requieren una mayor perfección en nuestro entendimiento, pero todo gira alrededor de la gloria de nuestro Dios y todo gira alrededor de su palabra manifestada en el Evangelio de Jesucristo. Y en el último tema, el pastor Miguel estuvo hablándonos del corazón de la misión a través del Evangelio y cómo nosotros estamos llamados siempre a reconocer que el Señor nos llama a salir. Pero también es evidente que el Señor también nos tiene ubicados en una comunidad, en una iglesia a la cual nosotros nos debemos en fidelidad y en lealtad, en la cual nosotros debemos crecer y en la cual nosotros debemos mantenernos. Esa iglesia nosotros la hemos definido como una iglesia sin muros, una iglesia que no responde simplemente a una cofradía, a una confederación, ni a una asociación, sino a una convocación de parte de Dios.
El Señor es el que nos convoca, el Señor es el que nos llama, el Señor es el que nos sostiene en su iglesia. Pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo podemos vivir una vida de iglesia en los tiempos difíciles que nosotros estamos viviendo en este momento? No hay duda que la iglesia está siendo atacada por diferentes frentes. No solamente estamos viviendo profundos cambios, como ya lo hemos hablado desde el punto de vista moral, producto de una sociedad postcristiana, en donde los valores que sustentaban nuestra civilización están siendo profundamente cuestionados, sino que también en orden de poder justificar esos cambios, se está dañando la credibilidad de la misma iglesia, tergiversando, torciendo o simplemente desechando aquello que la iglesia ha pregonado por más de 2 milenios. Cada vez que la iglesia de nuestro tiempo presenta algún argumento en favor del cristianismo, inmediatamente somos tildados ¿de qué? De fanáticos, de fomentadores de odios, de intransigentes, de intolerantes, de anticuados, de hipócritas y de muchos adjetivos más. No solamente sucede desde afuera hacia adentro, sino que muchas veces también tenemos que reconocer que dentro del mundo cristiano, que es multicolor y de ninguna manera homogéneo, muchas veces se han levantado voces que tergiversan la palabra de Dios en el púlpito. Y eso nos causa una profunda tristeza. Alguien decía que no somos tan malos como podríamos ser, ni pensamos. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos con el Dios vivo y verdadero, del cual nosotros testificamos y hemos testificado a través de la adoración y testificamos cada día como creyentes en Jesucristo, algún cambio significativo tiene que ocurrir en nuestras vidas de tal manera que ese testimonio sea fundamental para vivir nuestra vida de fe y para vivir aquello que nosotros decimos creer. Lamentablemente, en este tiempo nosotros estamos tratando de encontrar estrategias, tratando de encontrar modelos, tratando de encontrar formas para poder mantenernos de una manera permanente en el mundo, tratando de encontrar formas para alcanzar a los perdidos. Sin embargo, hoy día en la mañana, mientras estábamos en el tiempo de preguntas y respuestas, mientras estábamos conversando, nos damos cuenta que no solamente se encontrar aquello que nos sea útil para seguir alcanzando a los perdidos, sino que tenemos en el material de la Escritura ya el modelo al cual nosotros debemos atenernos para ser la iglesia de Jesucristo que el Señor espera que nosotros seamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra atención. El doctor Albert Mohler, el día de ayer, luego de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en donde autorizaba y legalizaba el matrimonio homosexual en todos los de los Estados Unidos, él hace un artículo en donde él dice, hoy hay algo que ha cambiado para siempre, pero hay algo también que no cambiará nunca. Hoy ha cambiado en la sociedad norteamericana algo que ha generado una hecatombe moral. Pero juntamente con ese cambio hay algo que nosotros debemos reconocer que nunca cambiará. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso es aquello que nos sustenta. Y es aquello que nos fortalece. Y es su palabra eterna a la cual nosotros debemos adherirnos para poder encontrar el camino por donde nosotros debemos andar. Y yo quisiera, hermanos, que nosotros pudiéramos ir por un instante al libro de Hebreos, al capítulo 12, y podamos encontrar justamente una figura emblemática de lo que significa el acercarnos al Dios vivo y verdadero. ¿Qué significa que nosotros vayamos delante de la presencia de Dios? El libro de los Hebreos es muy gráfico al señalar las implicancias de un encuentro con el Dios de la Biblia. Y la grandeza de ese encuentro es señalada justamente en este pasaje. Vamos a leer Hebreos 12 a partir del verso 18.
Dice así la palabra del Señor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Yo quisiera, hermanos, que al observar esta figura presentada por el autor de Hebreos, nosotros podamos determinar de una manera clara esa gran diferencia que existe en la presencia de nuestro Dios en el momento en que la redención se efectúa. Cuando habla de la presencia de Dios en los tiempos de Moisés, se habla de un monte que se podía palpar, que ardía en fuego, en oscuridad, en tinieblas, en tempestad, con sonido de trompeta, con la voz de un Dios que hablaba, pero que aquellos que le escucharon temblaban hasta el punto de decir que no se hable más. Sin embargo, ocurre un cambio significativo y dice más adelante, a partir del verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mientras que en el antiguo pacto vemos a Dios en toda su grandeza, pero en solitario, nosotros cuando nos acercamos al nuevo pacto vemos un Dios rodeado de una multitud de ángeles, una multitud de salvos, hombres y mujeres que Jesucristo, habiendo abierto la puerta del cielo, ahora rodean al Señor. Y eso somos nosotros. Tenemos entrada a la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que cantamos, eso es lo que aseguramos. El Dios vivo y verdadero está cerca de nosotros. Jesucristo ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros consideramos que al estar en este lugar, Jesucristo está en medio nuestro, que nosotros como creyentes gozamos de la presencia personal del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, la manifestación de nuestra vida de comunidad tiene que de alguna manera ejecutar y ejercitar esa realidad celestial. Y esa realidad celestial ocurre producto de lo que el Señor ha hecho en nuestro favor. Dice el verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre que habla mejor que la de Abel. Esa es nuestra realidad espiritual. Esa es nuestra realidad eterna. Esa es la realidad con la que nosotros vivimos de manera espiritual. La pregunta es, ¿cómo yo puedo trasladar esa realidad espiritual gigante, maravillosa, a la realidad de nuestra vida como creyentes en el seno de la iglesia? Yo siempre repito este poema que aprendí siendo muy joven. Alguien decía por allí, estar con los santos en el cielo será la gloria. Estar con los santos en la tierra, esa es otra historia. ¿Cómo es que nosotros podemos
hacer que las promesas del Evangelio se materialicen en nuestra vida de iglesia? ¿Cómo es que la realidad del Evangelio que nosotros predicamos puede hacer de nosotros una iglesia y una comunidad de fe en donde la gloria del Señor se manifieste? ¿Es que acaso se trata que nosotros tendremos que repetir truenos, rayos y centellas en medio de la congregación para que nosotros vivamos la realidad celestial? ¿O es que el Señor ha propuesto en su palabra una manera más clara y más transparente en donde nosotros podemos hacer efectiva y manifestar de una manera clara las vivencias del cielo? ¿Cuál es el modelo de Dios con el cual nosotros debemos vivir para impactar nuestra sociedad y la sociedad de todos los tiempos? A veces nosotros vamos a la Escritura para encontrar cierto tipo de respuestas y para otras situaciones buscamos las respuestas en otros lugares. Sin embargo, la Escritura está diseñada justamente para darnos las respuestas que nosotros requerimos en nuestro tiempo. ¿Cómo es que nosotros debemos vivir? ¿Cuáles son las características de la vida de la iglesia que nosotros debemos formular y nosotros debemos experimentar y nosotros debemos aplicar y nosotros debemos fomentar entre nosotros, de acuerdo a las características de este pasaje? Dice el versículo 28 del capítulo 12 que acabamos de leer del libro de Hebreos, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, ¿cómo es nuestro Dios? Es fuego consumidor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible como el que acabamos de describir, tengamos gratitud. La Biblia de las Américas traduce la palabra tengamos como demostremos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios sigue siendo fuego consumidor. Es interesante que esta expresión de gratitud vaya acompañada de la figura de un Dios tan grande y tan aparentemente temeroso, de quien yo deba temer. Sin embargo, la realidad es muy clara. Ante la grandeza de Dios, lo que el Señor espera de nosotros es la sencillez de una vida cristiana poderosa, en donde el Señor manifiesta su presencia dentro de la realidad de nuestras relaciones. Es por eso que en el capítulo 13, después de ese tremendo argumento presentado por el autor de Hebreos, en el capítulo 13, en los primeros 8 versículos o los primeros 9 versículos, nosotros nos encontramos con la realidad de unas demandas que el autor de Hebreos lanza para que nosotros vivamos una vida de iglesia que sea acorde a lo que el Señor espera de nosotros. Miren lo que dice el pasaje. Hebreos capítulo 13, los primeros 9 versículos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Siempre, como lo dijo el pastor Sugel, las diferencias entre un capítulo y otro nos hacen pensar que el autor de las cartas está cambiando de tema o que no existe continuidad entre lo que dijo anteriormente y lo que viene a continuación. Sin embargo, yo quiero, hermanos, que ustedes piensen que ante la grandeza de la afirmación de nuestro vínculo celestial con el Señor, ante el hecho de poder reconocer que hemos recibido un reino inconmovible, hay ciertas demandas que el autor de Hebreos presenta de una manera sencilla, pero que son sumamente poderosas y que son la base justamente de nuestra demostración de nuestra filiación con el Señor. Básicamente está hablando de 4 manifestaciones de amor, una manifestación de desamor y 2 lealtades profundas. 4 manifestaciones de amor, una manifestación de desamor y 2 lealtades profundas. Si nosotros nos preguntáramos ahora qué espera el Señor de nosotros, del Señor que está presente en medio nuestro, pues el pasaje mismo nos dice que nosotros debemos manifestar entre nosotros el amor de 4 maneras distintas. La primera aparece en el verso 1. La primera dice: permanezca el amor fraternal. Cuando yo he tenido un encuentro personal con el Dios vivo y verdadero, cuando yo me siento parte de un Dios que es fuego consumidor, la primera manifestación en mi vida tiene que ser el amor. El Señor Jesucristo dijo con claridad: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. La realidad del amor es una realidad fundamental en la vida de la iglesia, porque el amor, de acuerdo a nuestra naturaleza pecadora, no debería existir entre nosotros. El amor es un don de Dios y Dios mismo es amor. Ahora, cuando nosotros leemos el pasaje, existe una sutileza en cuanto a la realidad del amor. No solamente dice que debemos amarnos fraternalmente, sino que hay una palabra clave que determina la realidad de una vida de iglesia que está fundamentada en la presencia de un Dios vivo y verdadero y que es fuego consumido. La palabra es: permanezca el amor fraternal. Esa es el mandamiento de Dios para la iglesia en nuestro tiempo y para todos los tiempos. No hay nada más difícil que mantener el amor entre pecadores. Las rupturas, los desacuerdos, las traiciones, los cabos, las intrigas, los chismes, etcétera, 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 están a la orden del día entre los seres humanos. Por eso es que el Señor dice: ¿quieres conocer un milagro de la iglesia? La iglesia tiene un amor que permanece, un amor que está arraigado entre sus miembros. De aquí que la única manera de probar el amor de Dios entre nosotros es con duración firme, con constancia, con perseverancia, con estabilidad. Si hemos conocido al Señor que es fuego consumidor y hemos sobrevivido a su presencia, producto de su amor, y seguimos sobreviviendo en la presencia de un Dios que es fuego consumidor, es solo por un amor activo que propició en Cristo la reconciliación eterna con Él. Él es el ejemplo que debemos seguir. Yo me mantengo en la presencia de un Dios que es fuego consumidor porque Él me amó profundamente. Y de esa manera yo debo también amar en la iglesia. Amar con un amor permanente, con un amor que permanece, que un amor que se mantiene, un amor que crece.
Recuerden que el Señor ha determinado que será el amor la manifestación clara de nuestra relación con Él, de que sus enseñanzas están siendo aplicadas en nuestra vida. Si hay algo que la iglesia debe mostrar al mundo, es el profundo amor que nos tenemos en primer lugar unos con otros. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿realmente tenemos un amor permanente entre nosotros? En nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades pequeñas, en nuestros grupos pequeños, ¿estamos manifestando el amor de Dios conforme a la presencia de un Señor que es fuego consumidor? Permanezca el amor fraternal, un amor que prevalece en el tiempo. En el verso 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No nos olvidemos de la hospitalidad. La segunda característica del amor de Dios manifestado en una congregación que se ha identificado con el Dios vivo y verdadero y que tiene una relación con un Dios que es fuego consumidor, es amor para con el extraño. La palabra hospitalidad viene de una palabra latina cuyo origen es la palabra hospes. Y la palabra hospes significa extraño o extranjero. No os olvidéis de la hospitalidad. Nosotros somos una iglesia sin muros cuando nos disponemos a reconocer que esto que tenemos no es nuestro, sino que es para atender al extraño que se acerca a nuestras puertas. De alguna manera, el autor de Hebreos dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, atendieron a mensajeros de Dios. Sin embargo, la hospitalidad tiene una característica fundamental. De la palabra hospitalidad surge la palabra hospital, en donde la idea de hospitalidad no tiene simplemente no tiene la repercusión de ser simplemente un buen anfitrión, un buen receptor, sino que soy alguien que puede percibir las necesidades del extraño que se acerca hasta nosotros. Nosotros tenemos que ser una iglesia en donde muestra un amor hospitalario, un amor que atiende a los demás, un amor que tiene repercusiones con el extraño que se acerca a nuestras puertas. No solamente permanece el amor fraternal nosotros, sino que extendemos ese amor hacia el extraño que se acerca a nuestras puertas. Debemos recordar que el amor no queda confinado a los nuestros, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, del verso 46 al 48. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hermanos, el Señor nos llama a ser como Él. El Señor fue hospitalario con nosotros. Nosotros éramos extraños para Dios. Nosotros estábamos separados de Él, pero Él nos atrajo hacia sí por su profundo amor. Y a pesar de que Él era fuego consumidor, en su amor Él nos permitió estar bajo sus propias alas. En tiempos en donde nosotros vivimos rodeados de tanta oposición y tanto antagonismo contra la iglesia, nosotros debemos prevalecer en una actitud de hospitalidad. Expresar nuestro amor en hospitalidad para con el extraño y para con el extranjero, para con la visita. Un lugar en donde la visita pueda recibir amor
y pueda observar el amor que existe entre nosotros. El verso 3 dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Nosotros estamos llamados a amar a nuestros pares permanentemente. Estamos llamados a mostrar amor para con los desconocidos en hospitalidad. Y nosotros estamos llamados a identificarnos en amor con los necesitados. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Debemos recordar que la palabra acordarse en la Biblia no solamente implica un salto en la memoria, sino que implica una acción inmediata. Cada vez que se nos dice en el Antiguo Testamento que el Señor se acordó, significa que Dios tomó acciones para con su pueblo, se acordó de su necesidad, se acordó de su pacto, se acordó de que su pueblo estaba pasando por dificultades, y al recordar, el Señor tomó decisiones inmediatas para solucionar el dilema. De la misma manera, nosotros estamos llamados a mostrar un amor que se identifica con los necesitados. ¿Cuándo es que el autor de Hebreos escribe esto? El autor de Hebreos escribe esto en un momento en que la iglesia empezaba a ser perseguida, en un momento en que la iglesia no tenía ninguna capacidad económica para poder ayudar de una manera evidente. Lo escribe en un momento en que la iglesia estaba conformada por lo más bajo de la sociedad. Pero en ese momento es donde el amor que se traduce en identificación es fundamental. Hermanos, nosotros tenemos que observar de una manera clara que este llamado al amor no es una sugerencia, es una orden y un mandato de nuestro Dios. Y un mandato que se ha manifestado a lo largo del tiempo. Permítanme recordarles algunos aspectos de la historia de la iglesia, ayudar a entender de a qué nos estamos refiriendo. El escritor romano Plauto, quien vivió unos 200 años antes de Jesucristo, escribió lo siguiente. Un escritor romano pagano escribió lo siguiente: no le haces ningún servicio a un mendigo dándole comida y bebida. Pierdes lo que le das y le prolongas la vida para que se alargue su miseria. Si hay algo que el Imperio Romano carecía, era del sentido de compasión. No había un sentido de compasión en el Imperio Romano. Sin embargo, 200 años después de Jesucristo, Tertuliano, un escritor romano cristiano, escribe lo siguiente: cada uno de nosotros pone un poco de dinero en el día mensual o cuando lo desean, pero solo si lo desean y solo si pueden hacerlo, porque nadie está obligado, pues contribuye por su sola voluntad. Esto no es pagado para fiestas o bebidas y para comilonas malagradecidas, sino para alimentar y enterrar a los necesitados, para niños y niñas privados de padres y de medios, para los ancianos que están confinados en sus casas, también para los náufragos, para aquellos que están en las minas y para todos aquellos que están en las islas o en las prisiones. La idea de compasión para con los necesitados es una idea fundamental en la historia del cristianismo y es una idea que nosotros tenemos que volver a poner en nuestra agenda. En ese mismo tiempo, Dionisio, obispo de Alejandría, escribió: como a diferencia de la gente común, los cristianos no huían de las pestes. Cada vez que había una peste, cada vez que había una plaga,
la gente salía despavorida dejando a los enfermos en el camino. Y él decía lo siguiente: sin considerar el peligro, se hacen cargo de los enfermos. Los cristianos atienden sus necesidades y los ministran en Cristo. Y ellos parten de esta vida serenamente felices porque fueron infectados con las enfermedades. Los mejores de nuestros hermanos perdieron sus vidas de esa manera. Un buen número de presbíteros, diáconos y laicos que ganaron alta estima, porque morir así es el resultado de una gran piedad y una fe fuerte, muy parecida al martirio. Estos son nuestros antepasados. Esta es la manifestación del amor hacia los necesitados. En el siglo III, cuando el cristianismo estaba siendo perseguido sanguinariamente, el emperador Julián escribía, uno de los mayores perseguidores de la iglesia: estos impíos galileos no solamente alimentan sus propios pobres, sino que también los nuestros, dándoles la bienvenida en sus reuniones. Ellos los atraen como se atraen a los niños con un dulce. Hermanos, nosotros tenemos que mostrar un amor fraternal que permanezca, un amor hospitalario con el extraño y un amor que se identifica con los necesitados. Eso forma parte del ADN de nuestra iglesia. No es una sugerencia, no es una cualidad especial de un determinado grupo de creyentes. No se trata de la responsabilidad de alguna ONG o de alguna sociedad cristiana. Se trata de la responsabilidad esencial de la iglesia. En la medida en que nosotros entramos en tiempos cada vez más difíciles, nosotros debemos recordar que eso forma parte esencial del caminar con un Dios que es fuego consumidor. Un Dios que es fuego consumidor manifiesta su amor para con nosotros, para que nosotros podamos también manifestar ese amor para con los demás. El verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará nuestro Dios. No solamente hay un amor que permanece, no solo hay un amor que se relaciona con el extraño, no solamente hay un amor que se identifica con los necesitados, sino que aún aquí se realza el amor familiar o el amor para con el matrimonio que se traduce en honra. Aquí no se trata de una recomendación, sino que establece una condición general entre los cristianos. La honra, que es considerar algo como valioso, reconocido y recomendable, algo que esté libre de toda contaminación en el seno de la propia familia. Nosotros estamos llamados a manifestar esa honra y darle valor a la familia como núcleo de nuestra sociedad. Sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sea sin mancilla. Lo interesante de este pasaje es que pone la condición de pecado como algo que juzgará el mismo Señor, como algo que el Señor tomará en sus propias manos. De tal manera que si nosotros quisiéramos saber cómo es que la iglesia debe comportarse en el siglo XXI, la iglesia debe comportarse en el siglo XXI de la misma manera que se comportó en el siglo I, amando, permaneciendo en amor unos con otros, recibiendo al extraño con amor, identificándonos con los necesitados y dándole valor a la familia. Esa realidad es la realidad de un cuerpo de Cristo que se identifica con un Señor que es fuego consumidor. Pero es interesante que estas 4 manifestaciones de amor ahora se relacionan con una relación de desamor. Miremos nosotros el verso 5, por favor.
Sean vuestras costumbres, ¿cómo dice? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Al igual que en el verso anterior, en este caso nuevamente hay una virtud que debe ser engranada en nuestro propio carácter, en la esencia de aquello que nosotros somos. Por lo tanto, se convierte en una condición general para todos los cristianos. Permítanme aclararlo. La palabra griega que se traduce como avaricia no es la que se usaba más frecuentemente. Literalmente se traduce como sin amor al dinero. Sin amor al dinero. Afilagiros. Sin amor al dinero. De tal manera que mientras por un lado se realza el amor en las relaciones, por otro lado la iglesia está llamada a no tener amor hacia lo material. Una iglesia que no tiene avaricia, una iglesia que no ama al dinero, que vive sin amor al dinero. ¿Y por qué vivimos de esa manera? Porque nosotros no descansamos en lo que tenemos, sino en la provisión de un Dios bueno que conoce nuestras necesidades. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué es lo que dijo el Señor? No te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. De tal forma, hermanos, que nuestra relación con lo material es una relación de desamor porque nosotros estamos amando a nuestro Dios proveedor. Nuestro Dios proveedor nos sustenta de tal manera que nosotros tenemos que aprender a vivir en contentamiento, porque el punto de partida de nuestra gratitud para con Dios no está en lo que queremos tener, sino en lo que ya tenemos el día de hoy. Yo estoy contento porque el Señor me ha provisto hoy. No estoy contento por lo que me proveerá mañana, porque cada día traerá su propio afán. Yo estoy contento con el día de hoy. Un corazón en permanente insatisfacción nunca producirá una verdadera piedad. Un corazón descontento con lo que tiene nunca será generoso. Un corazón descontento es un corazón desconfiado. De tal manera que nosotros vivimos 4 clases de amor y un desamor. Permanezca el amor fraternal. Amemos al extraño. Identifiquémonos con el necesitado. Honremos a la familia y no amemos el dinero. Sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenemos ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El contentamiento es esencial entre un grupo de creyentes que afirman que Dios es fuego consumidor, creador del cielo y de la tierra y proveedor de todo aquello que nosotros requerimos. De tal manera que mostramos 4 formas de amar, una forma de desamor, y luego nosotros nos encontramos con 2 lealtades. El verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué nos está diciendo este pasaje allí? Hermanos, las circunstancias podrán cambiar, pero nuestra lealtad está con un Dios que no cambia. Un Señor que permanece estable a lo largo de los tiempos.
Un Señor al que podemos recurrir y podemos recurrir a sus promesas porque sus promesas son estables en el tiempo, porque Él permanece inmutable a pesar de que nuestras circunstancias cambian. Alguien a quien podemos recurrir de manera permanente porque aquello que Él ha prometido se cumplirá y aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nuestra lealtad es para con este Señor que nunca cambia. Este Señor que se mantiene para siempre de la misma manera. Esa es mi primera lealtad. Mi primera lealtad es para con ese Señor que nunca cambia, de tal manera que cuando yo recurro a su palabra, recurro con la seguridad de que el cielo y la tierra pasarán. Sus palabras nunca pasarán. Se secará la hierba y se marchitará la flor, pero la palabra de mi Dios permanece para siempre. Esa lealtad asegura mi corazón ante las realidades cambiantes de este mundo, porque mi Dios sigue siendo el mismo. Ahora, ¿cuál es lo siguiente entonces? 9 se nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Nuevamente, hermanos, el Dios que no cambia nos obliga a reconocer que su palabra tampoco cambia. Y por lo tanto, nosotros podemos asegurarnos en Él e impedir que nosotros nos dejemos llevar por doquiera de todo viento de doctrina, afirmando nuestro corazón en la gracia de nuestro buen Dios. Es importante entonces que nosotros aseguremos nuestro corazón en esa realidad y afirmemos nuestra relación con Él en la seguridad de que Él es el mismo y su palabra permanece inalterable. Una de las razones por las cuales nosotros debemos continuamente y de manera permanente recurrir a la palabra para examinar nuestro corazón, porque nosotros somos los volubles. Nosotros somos los que cambiamos, nuestras circunstancias cambian. Por lo tanto, nosotros debemos recurrir a la palabra y tratar de encontrar el norte nuevamente para nuestro corazón. Y por eso es que nosotros valoramos la predicación expositiva, porque la predicación expositiva permite que nuestro corazón no se desvíe tras aquello que nosotros consideramos más importante, sino que vayamos directamente a aquello que el Señor tiene en su corazón sin dejar nada de lado, simplemente porque lo consideramos irrelevante o lo consideramos positivo. Eso, hermanos, es algo a lo cual nosotros tenemos que recurrir continuamente. Puede sonar para ustedes que este llamado de atención a vivir una iglesia sin muros, conforme a lo que dice Hebreos 13, suena demasiado simple, pero es la realidad del vivir bajo un Dios que es fuego consumidor. Ese es el modelo de iglesia en el cual el Señor quiere que nosotros vivamos. Y yo dejé fuera de manera particular, para ponerlo al final, en el verso 7 que nosotros tenemos allí en Hebreos capítulo 13, que dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los estudiosos señalan que esos guías, esos pastores, no son contemporáneos, sino que se refieren a los líderes de la iglesia en el pasado que dejaron un testimonio probado. Hermanos, nosotros no tenemos que inventar la rueda. Nosotros no tenemos que tratar de descubrir las nuevas características de la fe
para nuestro tiempo, sino que nosotros tenemos que considerar cuidadosamente cómo vivieron los santos hombres de Dios en el pasado para poder imitar su conducta en el presente. No hay situación en la Escritura que nosotros estamos viviendo hoy que no hayan vivido los santos hombres en el pasado. De tal manera que nosotros tenemos la responsabilidad de poder recordar, y nuevamente la palabra recordar no solamente como un acto mental, sino como una inclinación de nuestra voluntad. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nosotros tenemos que ejercitarnos en descubrir no solamente la novedad de la iglesia del futuro, sino que nosotros tenemos que asegurarnos en el firme fundamento de una tradición de nuestra iglesia, en donde hombres y mujeres han defendido su fe a lo largo del tiempo, en consonancia con una vida responsable delante de Dios. A ellos tenemos que considerar, a ellos tenemos que observar. Nosotros no estamos llamados a inventar la rueda. Nosotros estamos llamados a asegurar que estamos viviendo aquello que la palabra de Dios nos reclama que vivamos. ¿Estamos amando de manera permanente? ¿En tu iglesia hay un amor permanente? ¿O en tu iglesia hay un amor de entradas y salidas? ¿Tu iglesia es una iglesia hospitalaria? ¿Es tu iglesia una iglesia que atiende y se identifica con los necesitados? ¿Es tu iglesia una iglesia que ha aprendido a tener un estilo de vida sin avaricia, sin amor al dinero, que ha reconocido que el proveedor es nuestro Dios y que no tememos lo que pueda hacernos el hombre? Nuestra iglesia es una iglesia que es leal a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestra iglesia es una iglesia que se sostiene en el fundamento de la Escritura y que está atenta a no dejarse llevar por doctrinas extrañas y novedosas. Nuestra iglesia es una iglesia que está atenta a observar la conducta de santos hombres y mujeres de Dios que vivieron en el pasado, nos dejaron su ejemplo para que lo apliquemos en el presente y podamos imitar su fe. Esto no es difícil, pero requiere de toda nuestra atención. Hermanos, el llamado que yo quiero hacerles en esta tarde es a que nosotros volvamos a recurrir a las Escrituras y que en las Escrituras podamos encontrar el camino por donde debemos andar y podamos encontrar la exhortación que el Señor nos hace una y otra vez para poder vivir la vida de tal manera que sea una vida que le glorifique al Señor. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles y los tiempos serán más difíciles en la medida en que el tiempo va pasando y la oposición se hará más grande. ¿Es que acaso tenemos que reinventar la rueda? ¿Es que acaso tenemos que inventar formas novedosas de poder hacer las cosas? ¿Es que acaso tenemos que recurrir a abogados, a leyes y a expertos para poder vivir nuestra fe? No, hermanos, amemos, amémonos, recibamos, atendamos al necesitado, seamos legales a Jesucristo. Mantengamos pura nuestra doctrina y tratemos de vivir con la fidelidad con la que otros vivieron en el pasado. Y el Dios que es fuego consumidor tendrá cuidado de nosotros. Dejemos a otros. Seguramente se levantarán de aquí algunos que harán tribuna pública y se pararán en los foros para poder hablar y defender nuestra fe. Pero mientras tanto la iglesia, de manera sencilla, nuestras comunidades y nuestras congregaciones tienen que hacer lo que ya el Señor dijo que hagamos. Amemos, seamos leales y cuidemos nuestro estilo de vida y mantengámonos fieles a la palabra del Señor, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a orar.
Señor, yo quiero de manera especial que tú nos permitas, Señor, reafirmar delante de ti nuestro compromiso de poder vivir, Señor, de acuerdo a las ordenanzas que tú nos has dejado en tu palabra. Señor, muchas veces nosotros leemos tu palabra, entendemos lo que ella dice, pero rara vez, Señor, nosotros buscamos que esa palabra afecte nuestra vida cotidiana, afecte nuestras decisiones, afecte la manera en que nosotros nos evaluamos como iglesia y como pueblo de Dios. Yo te pido, Señor, tú que eres un Dios que eres fuego consumidor, tú que eres nuestro Salvador y nuestro Redentor, tú que estás, te pedimos, Señor, que tú pruebes nuestro amor. Yo te pido, Señor, que cada una de las personas que están aquí, que pertenecen a una congregación, puedan, Señor, recibir la y el entendimiento en sus corazones si es que ellos tienen un amor que permanece en sus iglesias. Si es que sus iglesias se caracterizan por un amor permanente entre los hermanos. Yo te pido, Señor, que evalúes nuestras iglesias y que evalúes a nuestros pastores si es que ellos están fomentando un amor hospitalario, Señor, en la iglesia. Un amor que se acuerde de la hospitalidad, de atender al extraño, de atender a aquel que viene de fuera, de ser, Señor, receptores de personas y sus necesidades. Yo te pido, Señor, que pongas convicción en nuestro corazón si es que no somos una iglesia que ama con identificación para con los necesitados. Ayúdanos, Señor, a acordarnos de los presos. Ayúdanos, Señor, a acordarnos de los enfermos. Ayúdanos, Señor, a acordarnos de aquellos que están en desgracia. Y ayúdanos, Señor, a amarlos. Ayúdanos, Señor, a amarlos con el corazón. Ayúdanos, Señor, a cuidar con honra a la vida familiar. Ayúdanos, Señor, a amar y a honrar y valorar la vida de nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a valorar, honrar, Señor, y a mantener la pureza de nuestros matrimonios. En tiempos de tanta promiscuidad, en tiempos en donde la sexualidad está tan dañada, ayúdanos, Señor, a mantener el hecho sin mancilla. Sabemos, Señor, que tú juzgarás a los fornicarios, Señor, y a los adúlteros. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser leales contigo. Ayúdanos, Señor, a recordarnos una y otra vez que tú no cambias. Ayúdanos, Señor, a recordarnos una y otra vez que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayúdanos, Señor, a recordar una y otra vez que el Dios que se apareció a nuestras vidas de manera majestuosa en nuestra conversión hace 5, 10, 15, 20 o 30 años atrás, es el mismo Dios que se mantiene con el mismo amor y la misma fortaleza aún en nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos leales a ti. Señor, que no nos dejemos llevar simplemente por nuestras circunstancias, sino que recordemos quién eres tú. Ayúdanos, Señor, a mantenernos también identificados con tu palabra, porque tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de erradicar cualquier doctrina extraña que se presente en nuestro corazón. Que nuestro corazón se alimente en la gracia representada en tu palabra, presentada delante de nosotros de una manera clara, Señor, por el Evangelio. Señor, y finalmente, ayúdanos, Señor, a ser dignos representantes de las generaciones anteriores de hombres y mujeres fieles. Algunos de ellos dieron su vida por ti. Señor, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, pero estos tiempos difíciles no son peores ni mejores que los que vivieron otros siervos tuyos en otras épocas. Ayúdanos, Señor, a ser leales a su testimonio. Ayúdanos, Señor, a recordar la forma en que ellos vivieron y preservaron tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a imitar su fe. Señor, queremos que tú grabes de lo que ellos hicieron en nuestras vidas. Señor, por favor, ten misericordia de tu iglesia. Señor, permítenos vivir de acuerdo a esta norma sencilla pero poderosa en nuestro tiempo y en medio de nuestra generación. Señor, y en medio de tanto quebranto, en medio de tanta dificultad, en medio de tanta oscuridad, Señor, permítenos ser una embajada del reino de los cielos en nuestro tiempo.
Ayúdanos a recordar que nosotros hemos sido sacados del reino de las tinieblas y hemos sido llevados al reino de de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Y cada vez que te exaltemos y cada vez que reconozcamos tu grandeza, que esa grandeza se vea reflejada en una vida sencilla pero poderosa, llena de amor y llena de lealtad a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el Dios poderoso que nunca cambia. Amén. Amén. El Señor